les he traído otro tema importante, interesante, que debemos de aprender, ¿sí? Recordemos algo muy importante, que nosotros vivimos en nuestro hermoso y querido país llamado Perú, ¿verdad? Pero hoy en día, antiguamente nosotros teníamos, ¿qué cosa? Otras épocas que durante los años que han ido evolucionando, que hemos ido pasando, ha habido diferentes épocas en donde hemos, ¿qué cosa? En donde vamos a trabajar, en donde se ha ido desarrollando la historia de nuestro país. Por eso que el día de hoy les he traído este tema acerca de la historia de nuestro Perú, las etapas de la historia de nuestro Perú, chicos. ¿Tú sabes cómo era nuestra historia antiguamente? ¿Recuerdas cómo ha sido antes? ¿Recuerdas cómo era antes la época antigua? Bien, chicos, entonces nosotros, ¿qué cosa? Ahora, en la época en la que estamos hoy en día, en la actualidad, no ha sido la misma que anteriormente, ha sido diferente, ¿verdad? Entonces, por ello vamos a, ¿qué cosa? A trabajar las épocas de la historia de nuestro país, de nuestro querido Perú, ¿sí? Vamos a iniciar con nuestra primera época, ¿ya? Nuestra primera época, donde se desarrollaron muchas cosas importantes. La época pre-inca. Vamos a tener a nuestra época pre-inca. Luego vamos a tener a nuestra época inca. ¿Sí? A nuestra época inca. Luego vamos a tener a nuestra época de la conquista. ¿Ya? A nuestra época de la conquista. Luego vamos a pasar por la época del virreinato, ¿sí? La época del virreinato, ¿sí? Luego vamos a irnos a nuestra época de la independencia, ¿sí? Y finalmente, en la época en la que estamos actualmente, es la época de la república, ¿verdad? Son diferentes épocas en las cuales nuestra historia de nuestro país se ha ido, ¿qué cosa? Desarrollando, porque recuerda que antiguamente no era como es ahora. Nuestra sociedad era diferente, ¿verdad? Claro que sí, chicos. Entonces, por eso es que vamos a trabajar todas estas épocas en nuestra clase del día de hoy, ¿sí? Primero en nuestra época pre-inca, ¿verdad? Hay algo muy importante que sucedió en aquel tiempo, en nuestra época pre-inca, algo muy importante, ¿sí? En nuestra época pre-inca, donde se van a desarrollar nuestras diversas culturas que nosotros tenemos. ¿Cómo cuáles? Como la cultura chavín, como la cultura Paracas, nuestra cultura nazca, nuestra cultura mochica, nuestra cultura tiahuanaco, ¿verdad? Y nuestra cultura chimú. Son nuestras culturas que forman parte de aquella época pre-inca, ¿verdad? Así como podemos ver en nuestra imagen de aquí. Vamos a tener aquí a ¿qué cosa? A nuestra época pre-inca, en donde vamos a encontrar a la cultura chavín, en donde aquel tiempo lo más representativo de aquella época en la cultura chavín eran las cabezas clavas. Claro que sí, las cabezas clavas eran muy importantes dentro de aquel tiempo. Claro que sí, eran muy, muy importantes. ¿Sí o no? Claro que sí. En nuestra cultura chavín, que fue descubierta por el antropólogo Julio César Tello en 1919.
¿sí? Se localiza en el Callejón de Conchucos, a orillas del río Mosna, en la provincia de Huari. Vamos a tener también a quién, a nuestra cultura, nuestra cultura Paracas, ¿verdad? Nuestra cultura Paracas. En nuestra cultura Paracas, en donde se va a desarrollar, ¿qué cosa? Nuestros fardos funerarios. Los fardos funerarios, ¿sí? Que eran muy importantes para esta cultura. ¿Por qué? ¿Por qué eran importantes? Porque era una manera de cómo poder envolver, de cómo poder enterrar a sus muertos. ¿Sí? Esta cultura fue muy importante, dado que son en la cultura Paracas, fueron mejores cirujanos y textiles del Perú antiguo. ¿Sí? Poseen momias mejores conservadas del mundo. ¿Por qué? Porque tenían esta forma de poder envolver a sus muertos, ¿sí? Los momificaban en aquel tiempo. Luego vamos a tener a nuestra cultura Nazca, que lo más representativo de aquella cultura eran nuestras líneas de Nazca, nuestras líneas de Nazca, que fueron muy importantes, ¿verdad? Muy importantes esta cultura, en donde nosotros cuando tengamos posibilidad de poder ir a Nazca y poder observar estas líneas, no podemos ir, no es como un centro arqueológico normal, ¿no? Sino que tenemos que elevarnos para poder observar estas líneas, en donde hay diferentes imágenes, ¿sí? Como el mono, ¿ya? Como estas líneas que estamos viendo en nuestra pantallita, ¿sí? Es muy importante dentro de nuestra cultura nazca. Luego vamos a tener a nuestra cultura mochica. Nuestra cultura mochica, que fue, ¿qué cosa? En aquel tiempo, lo más representativo de aquella cultura no es el señor de Zipán. El señor de Zipán fue una de las cosas muchísimo más importantes de nuestra cultura mochica, ¿verdad? Recuerda que la cultura mochica también fue conocida como la cultura moche, que fue una civilización prehispánica y en donde ocurre a las costas del norte del Perú y en los valles de Chicama y de Trujillo, ¿verdad? Fue una cultura muy importante también, una cultura muy importante, ¿sí? Puesto que en aquel tiempo su actividad económica dentro de nuestra cultura mochica fue la agricultura. Fueron muy buenos, en aquel tiempo hacían muy buenos cultivos, destacaban especies como el maíz, como los tubérculos de la yuca, de la papa, del camote, ¿verdad? Eran muy dedicados también a su industria textil, eran muy buenos trabajando en ello, ¿sí? Luego vamos a tener a nuestra cultura tiahuanaco, ¿sí? Nuestra cultura tiahuanaco, que es una cultura muy representativa también dentro de nuestra cultura tiahuanaco, ¿ya? Que lo más representativo de aquel tiempo fue, ¿qué cosa? Fue la portada de sol en aquel tiempo, que fue una cultura preincaica que se basaba en su economía también, en la agricultura, la ganadería, la arquitectura, abarcó
¿qué cosa? Territorios muy buenos como la meseta del Collao y también realizaron, estuvieron, ¿qué cosa? Abarcaron territorios que estaban también al oeste de Bolivia y al sureste al suroeste de nuestro Perú. Y finalmente tenemos a nuestra cultura chimú, En aquel tiempo, dentro de nuestra cultura chimú, lo más representativo fue, ¿quién? Nuestro Tumi, ¿verdad? Esta cultura chimú fue importante puesto que se caracteriza por su notable desarrollo arquitectónico, sus lindas expresiones artísticas, sobre todo en la orfebrería y la cerámica, ¿no? Lo más representativo en esta cultura que fue el Tumi, ¿verdad? Claro que sí. Luego vamos a pasar a nuestra cultura inca. En aquel tiempo se desarrollaron unas historias muy representativas. Recuerda que en esta época teníamos a quién, teníamos al que fundó el Imperio Incaico, nuestro Inca Pachacútec. En aquel tiempo también se desarrolló la leyenda de los hermanos Ayar y también la leyenda de Manco Cápac y de Mama Ocllo, ¿verdad? Es ahí donde empieza, ¿qué cosa? Empieza nuestra historia del Perú, empieza a evolucionar. Empieza ¿a qué? Inicia con nuestras, ¿qué cosa? Culturas preincas y luego nuestra época inca donde se funda el imperio incaico, ¿verdad? Nuestro imperio incaico que fue un tiempo muy, muy importante también, donde fueron, ¿qué cosa? Fueron representando ¿a quién? Fueron representando, fue avanzando nuestra historia, ¿verdad? Nuestra época, ¿ya? Nuestras épocas de la historia de nuestro Perú, ¿sí? De nuestra historia del Perú. Es importante nosotros reconocer ello, ¿verdad? Luego tenemos a quién, acá en la pantalla, tenemos a la época de la conquista. ¿Qué sucedió aquí? En la época de la conquista, ¿verdad? Se inicia con el descubrimiento de nuestro Perú. ¿Parte de quién? ¿Por parte de quién? De los españoles, ¿sí? Este proceso de conquista que se va a extender entre los años 1532 y 1572. En aquel tiempo, chicos, fue una época también importante, ¿verdad? Porque ya pasábamos ya de nuestra época pasaba de nuestra época inca, donde ocurrió nuestro imperio incaico, ¿verdad? ¿Y qué más sucedió en nuestra etapa de la conquista, en nuestra época de la conquista? Nuestra época de la conquista, sí, hubo ¿qué cosa? Vinieron, ¿qué cosa? Los españoles, ¿verdad? Los españoles que querían conquistar todos nuestros territorios, ¿verdad? Querían coger todas nuestras tierras. ¿Qué pasó en aquel tiempo? Habían tres personajes importantes en las cuales teníamos, ¿qué cosa? Teníamos a nuestro conquistador Francisco Pizarro, Hernando de Luque y a Diego de Almagro, ¿verdad? A Diego de Almagro. ¿Fueron qué cosa? Estos personajes fueron muy importantes en aquella época, ¿verdad? Porque fueron los más representativos en la época de la conquista, en donde descubrieron qué cosa, nuestro Perú, ¿verdad? Nuestro Perú, donde, ¿qué cosa? Donde
donde querían, ¿qué cosa? Agarrar todas nuestras tierras, ¿verdad? Querían conquistar absolutamente todas nuestras tierras para poder quedárselas, ¿verdad? Luego de aquel tiempo, ¿qué sucedió? Vino la época del virreinato, nuestra época del virreinato, ¿verdad? Conforme iba pasando el tiempo, nuestra época del virreinato tenía algo muy interesante, ¿no? Empieza el establecimiento del gobierno virreinal, ¿no? En el año 1542 y finaliza en 1824, ¿sí? Con la derrota del ejército virreinal en Ayacucho. En aquel tiempo existió el primer virrey del Perú, que fue ¿quién? Fue Blasco Núñez de Vela, ¿verdad? Él fue representativo de esta época del virreinato, en donde el rey español en aquel tiempo empezaba a crear las leyes para que enviado por un virrey pueda ejecutarlas acá en nuestros territorios, ¿verdad? Claro que sí. Vamos a tener luego continuamos con nuestra época de la independencia. La independencia, ¿verdad? Algo muy interesante que obviamente ya más o menos vamos comprendiendo y recordando, en donde es el proceso donde se inicia el siglo XVIII, ¿no? La sublevación en ese tiempo, ¿no? De Tupac Amaru II, y en donde se representa la época en que se lucha por conseguir la independencia con respecto a España. Recuerda que España quería quedarse con todos nuestros territorios, pero fue alguien muy importante en donde sucedió, ¿qué cosa? La independencia, donde lucharon por ello. ¿Quién? ¿Quién fue la persona más representativa en aquel tiempo que nos ayudó a poder independizarnos? Fue don José de San Martín. En el 28 de julio de 1821 se proclama la independencia, ¿verdad? Luego, después de haber proclamado la independencia, vamos a entrar a la época de la República, chicos. En la época de la República, nuestra época de la República, donde la principal autoridad va a ser el presidente de la República. ¿Sí? En aquel tiempo nuestro primer presidente del Perú fue José de Rivadavia, y hoy en la actualidad, como ustedes ya conocen a grosso modo y pueden recordar, es Martín Vizcarra, ¿sí? El actual presidente de nuestra república, ¿verdad, chicos? Esto es todo acerca de nuestras épocas de la historia del Perú. Son interesantes, ¿verdad? Porque si nosotros no conociéramos nuestra historia, no podríamos saber qué ocurrió en aquel entonces, ¿verdad, chicos? Muy bien, entonces espero que te haya gustado la clase del día de hoy. Recuerda mucho repasar en este tiempo que estamos aprendiendo en casa. Toma tu like por haberme prestado atención y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!